Paz de Cristo, mis hermanos. Les damos la bienvenida en esta mañana nuevamente, encontrándonos con todos ustedes, agradecidos con el Señor Jesucristo porque nos permite estar nuevamente a través de estos medios, mis hermanos, Amén. deseando que la paz del Señor esté con todos y cada uno de nosotros. De esta manera les invito, amados hermanos, a abrir la palabra del Señor, disponer nuestros corazones para este servicio con gozo, con alegría y con disposición. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo número 42. Salmo número 42. Sí, Es amén. una reflexión de un santo en medio de una prueba, de una tristeza, pero hay una palabra muy bonita en esta mañana. Dice, en el nombre del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Aleluya. Amados hermanos, una reflexión. Yo podría ser de un santo, de un hijo de Dios, en medio de una tristeza, de una aflicción, de un abatimiento, pero ¿quién de nosotros no ha hecho un alto o no piensa y no se hace preguntas y nosotros mismos, a la vez que nos hacemos las preguntas, nos contestamos? Yo creo que en muchas ocasiones lo hemos hecho. Amén. Amén. En muchas ocasiones nos hemos preguntado, como este salmista, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y nos habla de esperar en el Señor, porque Él es nuestra salvación, dice, salvación mía y Dios mío. Amén. Y compara aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una comparación muy grande, cómo este siervo necesita de esa agua y nosotros, así como dice su palabra, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. De esta manera, hermanos, Él nos contesta y dice aquí en el versículo número 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Amén. Aquí cuando recuerda que dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría. Estaba recordando los tiempos bonitos. A veces nosotros, y digo yo en estos momentos, recordamos todos esos momentos hermosos en todo el trayecto de la vida que el Señor nos ha dado, de cómo hemos disfrutado las bendiciones del Señor, pero cómo estamos ahorita. Quizá hay problemas, quizá hay dificultad en algunos de nosotros, quizá hay enfermedad, quizá hay escasez, pero el Señor nos está diciendo a través de este salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Nosotros tenemos que afirmarnos que el Señor, así como ese siervo necesita del agua,
nosotros necesitamos también. Dice, mi alma clama a ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ese Dios, del Dios vivo. Oh, sí, El aleluya. espíritu, nosotros tenemos que alimentarlo y necesitamos de Dios en todo tiempo. Así como está recordando este salmista, la necesidad de quizá traer a la memoria esos momentos hermosos, llenos de bendición, donde el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros y llega en una prueba. Mis amados hermanos, tengamos en cuenta que tenemos que ir a donde tenemos que ir, a esa fuente de agua de vida. Amén, que es el aleluya, Señor sí. Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, mis hermanos, para Oh, sí, comenzar Señor este Jesús, servicio en el nombre del aleluya. Señor, agradeciéndole y pidiéndole al Señor que sea Él siempre esa agua de vida en nuestras almas. Señor Jesucristo, te Oh, doy sí, mi gracias amado Salvador. por este día maravilloso. Gracias por tu presencia, amado Te Jesucristo. agradecemos, Señor. Gracias porque me permites encontrarme nuevamente con cada uno de mis Glorificamos tu hermanos. nombre. Gracias, poderoso Jesucristo, por la Oh, vida Dios, de cada uno grande es de tu mis bondad, hermanos en Cristo, Señor. por todos mis hermanos que nos ven desde lejanas tierras. Te doy Sí, muchas Señor. gracias por los que nos siguen a través de este canal. Oh, Los aleluya. bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro que toda prueba, que toda dificultad Sí, en el Señor. nombre del Señor es quitada Santo y con esa poderoso. agua de vida que es el Señor Jesucristo y que Pues, salta aleluya. para vida eterna a cada uno de nosotros. Oh Señor de la gloria, gracias te doy porque Clamamos a recordamos ti, siempre que tú dices en tu palabra que no dejarás, no desampararás a tu pueblo, y yo lo creo, porque dices que no has dejado al justo desamparado ni permitirás que su descendencia mendigue pan. Oh, Gloria al a ti, Señor Jesucristo. Por ello yo creo en estas promesas, amados hermanos, y les invito a Sí, que Señor. en estos momentos nos unamos todos en espíritu, en verdad, en clamor, en fe, confianza plena de que el Señor nos puede sacar como nos ha sacado en Sí, muchísimas aleluya. ocasiones de las dificultades que tenemos a través de la vida, porque Él es esa roca fuerte. Amén. Dios nos bendiga, Amén. hermanos, gocémonos en esta mañana. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Salvo
recibe la lluvia que refresca nuestra alma. Recíbela, recíbela, recíbela. De gracia, mi hermano, entre por sus puertas con alabanza. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza.
eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca paran, grande es tu fidelidad. Tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los mares, las estrellas y el mar cantarán esa alabanza al Dios de Canaán. Dios de lo imposible eres Dios, invencible eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso eres mío, eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca paran, grande es tu fidelidad. Tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los mares cantarán esa alabanza al Dios de Canaán.
Dios nos bendiga en este hermoso día. Un día más que el Señor nos brinda en medio de ese amor tan grande que Él tiene, no interesando las dificultades que se estén atravesando. Confiamos en el Señor, en Él esperamos. Así como el salmista nos decía que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así le clamamos al Señor y seguimos clamando, porque dice la palabra del Señor que bienaventurado el pueblo que alaba, que clama, que glorifica al Señor. Hemos escuchado alabanzas, hemos estado gozándonos en la presencia del Señor y seguimos gozándonos en la presencia del Señor. Por eso les invito, mis amados, que nos presentemos delante del Señor. Le digamos al Señor: poderoso Dios, hoy estamos alzando nuestra voz ante ti, Padre mío, porque ¿a quién más podemos nosotros recurrir sino solo a ti, Señor, que tienes esa palabra poderosa? Aleluya. Esa palabra que necesitamos en estos momentos para fortalecer, para afianzarnos más en ti, para estar, Señor, más fuertes, Padre Celestial, solo por medio de tu palabra. Señor, nos gozamos, Señor, dice tu palabra, Señor, que los que se gozan serán, oh Dios, bendecidos. Aleluya. Y nos sentimos bendecidos en esta hermosa mañana. Gloria a ti, Señor. Gracias damos al Señor porque nos permite una vez más en este altar familiar, en medio de estas aflicciones, por lo que se vive, por lo que se siente, por todo esto, pero estamos nosotros con esa ansiedad, estamos nosotros con ese deseo y seguimos con ese ánimo en el nombre del Señor. Por eso les bendigo a cada uno de los que me están escuchando en ese nombre del Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con mis hermanos algo muy hermoso, que es retomando la senda, retomando ese camino. Por la palabra del Señor encuentro que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Entonces, retomando la senda, les invito que vayamos allá al libro del profeta Jeremías y vamos a buscar el capítulo 6. Y quiero leer el versículo 16, mis amados, que me dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hay otra versión, mis amados, que nos dice de la siguiente manera. El Señor dice, hay una advertencia. El Señor dice a su pueblo: párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen: no, no queremos seguir. Hay una bendición, porque nos está hablando la palabra del Señor, qué es lo que debemos hacer, mis amados. Pero hay una parte dura, diría yo, porque mientras que el Señor
en ese amor con que se preocupa por la humanidad, hablando, recriminando, advirtiendo a la humanidad cuál es el mejor camino para por él andar. La humanidad está diciendo: no queremos andar por esas sendas. El profeta Jeremías, mis amados, fue un varón que estuvo viviendo momentos difíciles en su tiempo. Él fue llamado muy joven, siendo él de una familia sacerdotal. El Señor le llama a profetizarle al pueblo de Judá, porque el Señor estaba dolido en su corazón, puesto que le había hablado al reino del norte de una y de otra manera, bregando a que este pueblo que se convirtió a la idolatría, que se volvió o que le volvió la espalda al Señor, fue llevado cautivo por los asirios, fue esparcido por la tierra, y el Señor habla por medio del profeta Jeremías, porque quiere que su pueblo amado, ese pueblo de Judá, recapacite, se vuelva nuevamente al Señor, porque está, mis amados, entregado también a la idolatría, entregado al pecado. Y aunque comenzando el ministerio Jeremías, que estuvo con el rey Josías, aquel joven también, que tiene la oportunidad de encontrar el libro de la ley, se goza e insta al pueblo a que sigan al Señor, y por un tiempo logra este objetivo. Pero luego que a muy temprana edad Josías, este rey que hizo las cosas conforme el Señor las quería, muere, e inmediatamente el pueblo se vuelve a la maldad. Jeremías, mis amados, que quiere decir al que el Señor nombra, es un hombre que hace presencia a mediados del siglo VII, probablemente, mis amados, en los años 650 y 645, nos dice la palabra que nació en el seno de una familia sacerdotal de Anatot, pequeño lugar cercano a Jerusalén. Este niño, que más tarde sería conocido como ese profeta Jeremías, siendo todavía muy joven, el Señor le llama a servirle. El Señor lo separa y empieza un ministerio que lo hace, mis amados, que lo llamen el profeta llorón, porque es mucho lo que él sufre. Es tanto el sufrimiento de Jeremías, hablándole al pueblo de Judá, que sufre consecuencias. Y hay un momento que en su sufrimiento el Señor le habla y le dice: clama a mí y yo te responderé.
Aunque él continuamente estaba clamándole al Señor, aunque él continuamente estaba hablándole al pueblo, es un pueblo, mis amados, que es rebelde, un pueblo el cual se ve abocado a que se le sentencie, a que se le amenace, un pueblo que es recriminado porque obra mal delante de la presencia del Señor. Pero Jeremías, quien, si nos ponemos a estudiar a este varón, podemos encontrar que hay similitudes con el Señor Jesucristo. ¿Por qué similitudes, mis amados? Jeremías no se casó, al igual que el Señor Jesucristo. Muchos dicen que esto, que aquello, pero la palabra del Señor no nos dice lo contrario. Jeremías no se casó, Jeremías fue rechazado por el mismo pueblo, al igual que el Señor Jesucristo fue rechazado. Él predicaba y el pueblo le rechazaba. Jeremías vivió bajo un imperio, el imperio babilónico. El Señor Jesucristo vivió también bajo un imperio, el imperio romano. El Señor Jesucristo fue traicionado. Jeremías, al igual, también fue traicionado. El Señor Jesucristo fue vituperado. Jeremías también en su tiempo fue vituperado porque hablaba lo que el Señor les decía que se arrepintieran, y fue vituperado, fue puesto en prisión, fue insultado, al igual que el Señor Jesucristo lo fue. El Señor Jesucristo llora en las colinas viendo a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte bajo mi cuidado, así como la gallina junta sus polluelos? Y llora por Jerusalén. Jeremías también lloraba porque veía la rebeldía de este pueblo. Pero es enviado por el Señor a que predique, a que le hable a aquellos rebeldes. Jeremías, como decía al comienzo, inicia su ministerio cuando el rey Josías era rey, pero está, mis amados, llevando esta palabra durante el transcurso de otros reyes que sucedieron a Josías. Podemos encontrar, mis amados, que predicó, tuvo ese ministerio en los reinados de Joacás, en el reinado de Joacim, en el reinado de Joaquín, en el reinado de Sedequías, que fue con el que más sufrió, y fue o vino a ser el último rey que tuvo Judá para ser llevado cautivo a Babilonia. Durante esos tiempos de reinado de estos hombres malos, porque dice la palabra del Señor que hicieron lo malo delante de la presencia del Señor, vamos a ver qué lleva el mensaje que predicaba Jeremías, mis amados. Si podemos ver nosotros a lo largo del capítulo 6, podemos encontrar ahí lo que quería Jeremías. Ahí habla, hay advertencia al pueblo, como lo podemos ver en nuestros tiempos. ¿Por qué hay advertencia en ese tiempo de Jeremías? Porque el pueblo estaba viviendo una apostasía tremenda, una apostasía que los llevó prácticamente a que el Señor, por medio del profeta Jeremías,
amenazara al pueblo, a ver si se volvían al camino, y es por ello que dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir el Señor con esas sendas antiguas? Esas sendas antiguas, mis amados, quiere decir esos preceptos, esos mandamientos, esas enseñanzas que el Señor le dejó al pueblo, pero que la habían abandonado. ¿Qué podemos ver en nuestros tiempos, mis amados? Que la humanidad ha dejado el temor de Dios, y que aún como estamos viviendo momentos difíciles por una pandemia, ni aún por eso el pueblo busca de Dios. Hay muchos Jeremías, como en el caso mío, que el Señor nos tiene como instrumento para predicarle, para hablarle a la humanidad de que se arrepientan, de que se vuelvan de sus malos caminos, que miren, que hagan un alto y reflexionen qué es lo mejor. Cuando el Señor nos dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y por él andar, quiere decir que reflexionemos, que miremos por medio de la palabra cuál es ese camino. Y la palabra me enseña, mis amados, que el Señor Jesucristo es ese camino, que el Señor Jesucristo es esa verdad, que el Señor Jesucristo es esa vida, que si nosotros seguimos su senda, seguimos sus enseñanzas, vamos a encontrar ese verdadero descanso, vamos a encontrar, mis amados, esa verdadera paz. El Señor hablándole a la humanidad, diciéndoles al que estuviera cansado que se acercara a Él, les decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y nos enseña: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Es lo que hablamos, es lo que predicamos, es lo que decimos, mis amados. Él nos está haciendo el llamado, como hacía el llamado en aquel momento cuando Jeremías estaba hablándole al pueblo de Judá, porque ya habían vivido la experiencia, ya tenían el conocimiento que el reino del norte, o sea Israel, las 10 tribus que formaron un conjunto por su pecado, habían sido llevados en cautiverio, estaban en este tiempo como un siglo después, mis amados, porque en el tiempo del reino del norte el profeta Isaías predicó duro, fuerte, pero no le escucharon. Jeremías les decía: han cavado para sí cisternas rotas y no buscan esa verdadera fuente, aleluya. No buscan esa verdadera fuente, esa fuente de vida, esa fuente de agua de vida, aleluya. Hoy en día estamos hablando, decimos: al que quiera beber, al que tenga sed, al que, como hablaba el salmista en aquel momento, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Es lo que hablamos. Venid, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ahí hay fuente de salvación, aleluya. Este mensaje que el profeta Jeremías daba en aquel momento era un mensaje de advertencia. El Señor le decía: si me buscan, van a ser librados de ese castigo que les tengo por sentencia. Él les hablaba por medio del profeta Jeremías
dándoles ánimo, inculcándoles, mis amados, que si andaban con el Señor, podían encontrar ese verdadero descanso, podían encontrar esa verdadera paz, pero el pueblo se empecinaba en decir, no andaremos por esa senda. Y es aquí donde este mensaje de Jeremías, mis amados, produce amenaza de parte del Señor, dicta sentencia de parte del Señor. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra deshabitada. Le decía el Señor, le advertía, pero el pueblo no oía. La palabra del Señor nos dice que el rey Sedequías tenía un séquito de sacerdotes, de profetas, que le hablaban cosas muy hermosas, que no le iba a pasar nada, que iba a estar en prosperidad. ¿Qué vemos nosotros en nuestros tiempos? Hay muchos que profetizan cosas bonitas, pero que no hablan contra el pecado, que no dicen que la fornicación es mala, que aquel fornicario no hereda el reino de Dios, que el adúltero no hereda el reino de Dios, que aquel que es idólatra no hereda el reino de Dios. Pero no hablan cosas muy hermosas. Y en ese entonces, en el tiempo de Jeremías, lo echaban a la cárcel, lo vituperaban porque él les decía que se arrepintieran, aleluya. Ese mensaje de advertencia, ese mensaje de ánimo que daba el Señor, porque le dolía lo que le había pasado al pueblo de Israel, y estaba ahorita viendo también que el pueblo de Judá seguía los mismos pasos. Pero hay un mensaje, mis amados, que brinda solución. Hay un mensaje que nos dice, el Señor está hablando. Párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten qué ha pasado con aquellos que le sirvieron al Señor de corazón. Pregunten qué ha pasado con aquellos que buscaron del Señor, como lo hizo el rey David, como lo hizo el rey Ezequías, como lo hizo el mismo Josías, que estaba viviendo en el tiempo de Jeremías cuando inició su ministerio. ¿Qué pasó con ellos? Vivieron momentos felices. ¿Por qué? Porque lo que el Señor promete, el Señor lo cumple, aleluya. Si el Señor dice al pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y se arrepintieren, yo oiré sus clamores, sus peticiones, yo sanaré su tierra, yo libertaré, yo sanaré el alma, aleluya. Es lo que hablamos. El Señor perdona, el Señor tiene misericordia de aquel que verdaderamente le busca. Hay soluciones, mis amados. El mensaje que podemos encontrar en el versículo 16 que hemos leído es una solución. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y por él andar. ¿Por qué? Porque allí se va a encontrar el verdadero descanso. Jeremías tiene autoridad para predicar, mis amados, para hablar sobre lo que está pasando en el pueblo, porque él lo sabe. Él sabe que el Señor no es, el Señor nuestro Dios no es ese hijo de hombre para mentir, no es ese hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo cumple. Él dijo: esfuércense y sed valientes,
no teman ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que fuere. Y ahí al que verdaderamente cumple lo que el Señor dice, tiene bendición. Miren los tiempos que estamos viviendo, mis amados, y el Señor está cuidándonos, porque Él dice que a sus ángeles manda acerca de cada uno de nosotros para que nos guarden, aleluya. El Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El Señor dice que caen aquí a mi lado una cantidad y a mi otro lado otra cantidad, pero que donde yo me encuentre no vendrá nada. ¿Por qué? Porque el Señor está cuidándome. Porque Él me dice que me pare en el camino y que mire cuál es el verdadero camino, y puedo encontrar por medio de la palabra del Señor que ese verdadero camino es el Señor Jesucristo. Él está con el pueblo que verdaderamente le obedece, mis amados. Y al igual, mis amados, el Señor apareja las cosas para que nosotros encontremos esa verdadera solución en Él, aleluya. Él está proporcionando los medios. Él aún en nuestros tiempos, aún cuando el pueblo es rebelde, es desobediente, cuando el pueblo está divagando, Él tiene a sus hombres que dicen al pueblo: arrepentidos y buscad mi rostro y viviréis, aleluya. Él tiene hombres y mujeres fervientes hablando, predicando, haciendo ese llamado a la sensatez, haciendo ese llamado a buscar ese verdadero camino. Ahí está el Señor. Los que predicamos llevamos advertencia. Los que predicamos, mis amados, también llevamos esa solución, aleluya. Llevamos esa palabra de vida. Podemos ver, mis amados, que el Señor mismo dice, cuando estaba aquí en la tierra, yo quiero leer rápidamente allí en San Lucas, en el capítulo 13, del versículo 1 al 5, que me dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está hablando que si no hay arrepentimiento, ¿qué hay? Hay muerte. Si no hay arrepentimiento, como dijo el Señor, os pereceréis igualmente. Así como el pueblo de Israel vivió un momento duro por su pecado, por su maldad, se vio llevado cautivo por hombres sanguinarios, y aún el pueblo de Israel se encuentra diseminado por el mundo entero, pero están volviendo, están regresando allí a aquel lugar, y es esa advertencia, mis amados, que hay que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente que aquellos que no lo quisieron hacer. Hay una advertencia para la humanidad, pero hay solución también. Si nos llegamos al Señor Jesucristo, si creemos en Él, si confesamos con nuestra boca que el Señor
Jesucristo, que murió allí en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó victorioso. Si creemos en eso y lo confesamos, tenemos, mis amados, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es el momento que el Señor está dando ahora, de buscarle, de encontrarle y de caminar por esa senda. Es el momento de retomar esa verdadera senda, mis amados. Vamos a decir, mis amados, amado Dios, te damos gracias por esta palabra de advertencia, Señor, en esta mañana, en este hermoso día. Señor, mira a aquellos que están conectados virtualmente, Señor, aquellos que también escucharán, Señor, en el transcurso del tiempo. Señor, permite que ellos sean esos Jeremías. Permite, Señor, que seamos esos Jeremías que advertimos, Señor, que llevamos esa palabra de salvación, aleluya, que decimos, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si hay pecados como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si hay pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero que para que esto suceda, Señor, hay que venir a tu presencia. Hay que humillarnos, hay que arrepentirnos, hay que buscar tu rostro, hay que pararnos en los caminos, hay que preguntar por las sendas antiguas y encontrar ese camino que eres tú, mi amado Salvador. Y por él caminar, Señor, por él caminar llegaremos a ese lugar de descanso, porque contigo hay descanso, Señor. Gracias a ti te damos, mi amado Salvador, por tu palabra, y bendecimos a quienes están en forma virtual como nosotros, aleluya. Gracias a ti, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y no se olviden de compartir esta palabra, no se olviden de ser esos Jeremías, de predicar. Así hayan vituperios, pero hay una gran recompensa. ¿Por qué? Porque con el Señor Jesucristo hay esa verdadera paz. Dios los bendiga. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo.